¿Estás cansado? ¿O simplemente desconectado de sí mismo? ¿Alguna vez has tenido la sensación de que, técnicamente, todo está bien? Pero aún así, ¿algo dentro de ti parece fuera de lugar? ¿Como si tu vida funcionara en papel pero no tuviera sentido en la práctica? Este agotamiento emocional no viene necesariamente del exceso a veces, viene de la incoherencia entre quién eres y la vida que sostienes. La verdad es incómoda pero liberadora. Quizá no estás cansado de existir. Quizá estés cansado de vivir una versión que no es auténtica. Una rutina construida más por la expectativa que por elección, más por la supervivencia que por el significado. Y esto genera sobrecarga, culpa, aislamiento. Y, con el tiempo, incluso anedonia. En este vídeo, entenderás cómo la falta de alineación con tu propia identidad afecta a tu recompensa biológica, drena tu energía y crea ese vacío silencioso. Exploraremos cómo recuperar tu autenticidad, reconstruir el sentido de tu vida y usar incluso pequeños momentos de asombro, ese asombro olvidado como punto de inflexión hacia una transformación real. Hay algo extraño en vivir una vida que, por fuera, parece funcionar. Pero dentro no encaja. Cumples con tus responsabilidades, mantienes tu rutina, quizá incluso logras metas, pero el agotamiento emocional sigue ahí, en silencio. No es una crisis, es una molestia constante. Una sensación de desalineación difícil de explicar, como si siempre estuviera casi bien, pero nunca completa. Este tipo de malestar es peligroso precisamente porque no es evidente. No hay un evento notable, no hay una causa clara. Es una sobrecarga sutil que se acumula cuando vives con patrones automáticos y repetitivos que nunca habías cuestionado. Y entonces surge la culpa, pero mi vida ni siquiera es tan mala. ¿Por qué me siento así? Pero el problema no es lo que tienes, es la falta de sentido en lo que vives. Un ejercicio sencillo puede empezar a revelar esto a lo largo del día. Pregúntate en momentos aleatorios: ¿esto tiene que ver conmigo o estoy en piloto automático? Esta pregunta activa la conciencia y comienza a romper el ciclo, porque, en el fondo, esta incomodidad invisible no es un error. Es una señal de que tu autenticidad pide espacio. Desde pequeño, sin darte cuenta, aprendiste a interpretar papeles: el hijo responsable, la persona fuerte, el profesional ejemplar, y, poco a poco, estas versiones sustituyeron su autenticidad. Empezaste a actuar más según lo que se esperaba de ti que según lo que realmente tenía sentido, y eso, con el tiempo, genera un agotamiento emocional difícil de nombrar. El problema es no tener responsabilidades, sino perder la alineación en el proceso. Cuando intentas igualar todo el tiempo, la carga ya no es solo externa y se vuelve interna. Está esa culpa silenciosa por no poder sostenerlo todo perfectamente, y un ligero aislamiento como si nadie supiera realmente quién eres detrás del papel. Un paso práctico aquí es identificar qué versiones de mí mismo estoy mostrando hoy. Escribe sin filtro. Luego, pregunta: ¿esto sigue teniendo sentido o simplemente se ha convertido en un hábito? Este tipo de reflexión empieza a desmantelar patrones automáticos y abre espacio para reconstruir tu identidad con más significado. Y cuando empieces a cuestionar el papel, inevitablemente empieza a darse cuenta del coste de vivir así. En algún momento del camino, ocurre algo sutil pero profundo: dejas de saber lo que realmente quieres. No porque no haya opciones, sino porque su referencia interna se ha ido volviendo cada vez más distante. El agotamiento emocional aquí adopta otra forma: no es solo cansancio, es confusión. Miras tu propia vida y piensas: si pudiera cambiarlo todo. Ni siquiera sé por dónde empezar. Esta desconexión con el deseo es una de las señales más claras de una sobrecarga prolongada. Cuando dedicas demasiado tiempo a cumplir con expectativas externas, tu mente empieza a silenciar tus impulsos de conservar energía. La recompensa biológica se debilita y empieza a parecer anhedoniano porque nada sea interesante, sino porque has perdido el acceso a lo que realmente te interesaba. Una forma práctica de reconstruir esto es empezar poco a poco en decisiones sencillas del día a día. Pregunta: ¿qué es lo que realmente quiero ahora mismo? Puede ser elegir qué comer, qué música escuchar o cómo dedicar 30 minutos de tu tiempo. Suena trillado, pero así es como reactivas tu autonomía interior. Y cuanto más practicas esto, más te das cuenta de lo lejos que te has desviado y de cuánto ha afectado incluso a tu propio cuerpo. El cuerpo es honesto. Empieza a expresar aquello que la mente ha intentado ignorar durante demasiado tiempo.
ese agotamiento emocional que intentabas racionalizar se convierte en cansancio constante, falta de energía, dificultad para concentrarte. No es pereza, es todo un sistema pidiendo pausa, pidiendo alineación. A menudo, esto aparece como desánimo sin razón clara, procrastinación o incluso aislamiento. Evitas cosas que antes eran simples, no por falta de capacidad, sino por falta de recursos internos. La sobrecarga acumulada empieza a afectar tu recompensa biológica, e incluso las tareas pequeñas parecen requerir un esfuerzo enorme, y aquí viene la culpa. Como si estuvieras fallando, cuando en realidad estás agotado. Una práctica importante aquí es empezar a escuchar al cuerpo antes de intentar corregir el comportamiento. Pregúntate, ¿es esto falta de disciplina o falta de energía? Si es energía, la solución no es presión, es la recuperación. Duerme mejor, reduce los estímulos, toma descansos de verdad. Esta escucha lo cambia todo, porque te saca del modo de exigencia y te lleva a un espacio de aceptación. Y a partir de ahí, empiezas a notar patrones que van más allá de lo físico. Cuando empieza a aparecer la incomodidad interna, muchas personas responden de la misma manera haciendo más tareas, más objetivos, más ocupación. Parece productividad, pero a menudo es una vía de escape. Un intento de no sentir agotamiento emocional, de no enfrentarse al vacío, de no lidiar con la falta de sentido. El problema es que esta estrategia incluso funciona a corto plazo, pero tiene un precio elevado. La sobrecarga aumenta, la recompensa biológica se distorsiona cada vez más y entras en un ciclo en el que solo te sientes bien cuando estás produciendo. Parar empieza a generar culpa. Descansar parece incorrecto. Y la anedonia crece, porque todo se convierte en una obligación, incluso lo que antes daba placer. Un ajuste práctico aquí es redefinir lo que llamas productividad. No todo lo que genera resultados externos genera alineación interna. Intenta incluir en tu rutina actividades que no tengan un retorno inmediato: caminar sin rumbo, leer por placer, estar en silencio. Esto rompe el ciclo de escape y crea espacio para la reconexión, porque, en algún momento, te darás cuenta de que no se trata de hacer más. Se trata de vivir de forma diferente. Llega un momento en el que miras a tu alrededor y te das cuenta no falta nada. Pero aún así parece que falta todo. Este es el vacío existencial. No es la ausencia de logros, es la ausencia de significado. Y cuando eso ocurre, el agotamiento emocional adquiere una capa más profunda, porque por mucho que lo hagas, nada la llena realmente. La mente intenta explicar: quizá necesito más dinero, más reconocimiento, más cambios externos, pero en la práctica, lo que falta no es cantidad, sino conexión. La sobrecarga continúa porque estás invirtiendo energía en caminos que no coinciden con tu autenticidad, y la recompensa biológica ya no responde como antes. Un ejercicio importante aquí es invertir la lógica. En lugar de preguntar ¿qué falta en mi vida?, pregunta ¿que en mi vida ya no tiene sentido? Este cambio de enfoque es poderoso. Te saca del acaparamiento y te lleva al refinamiento. Y a menudo, es en este proceso de eliminar lo que no tiene sentido cuando empieza a surgir el espacio para algo verdadero. En algún momento del viaje, ya no hay forma de ignorarlo. Algo dentro de ti simplemente se congela y surge una percepción incómoda: esto ya no tiene sentido. No es necesariamente un colapso externo, sino una ruptura interna. La vida sigue funcionando, pero tu relación con ella cambia. Y esto puede ser aterrador, porque rompe la ilusión de estabilidad. Este momento de interrupción suele llegar después de mucho agotamiento emocional acumulado. ¿Alguna vez has intentado ajustar tu rutina, mejorar hábitos, ser más disciplinado? Pero la sensación de desalineación continúa. La recompensa biológica ya no acompaña el esfuerzo, e incluso los logros pierden su brillo. Es como si insistieras en algo que ya no habla de en quién te estás convirtiendo. Un paso importante aquí no es tomar decisiones impulsivas, sino observar con honestidad. ¿Escribe que en mi vida hoy parece sostenerse solo por la obligación? Entonces, ¿qué en mí ha estado pidiendo un cambio durante mucho tiempo? Esa claridad empieza a convertir la confusión en dirección. Y es precisamente en este punto de crisis cuando la conciencia empieza a dar paso a algo nuevo. Tras la ruptura interna, comienza una fase extra. Ya no puedes mantener ciertas versiones de ti mismo. Y eso no significa pérdida, significa retorno. Un regreso lento, a veces incómodo, a lo que siempre ha estado ahí, pero que ha sido ahogado por expectativas, culpa y sobrecarga emocional. Redescubrir quién eres no es un evento mágico.
Es un proceso de despegar capas de debería, necesito agradar, así es como funciona, y en este proceso, puede surgir un cierto vacío temporal, porque cuando sacas el papel, sigues sin saber exactamente quién eres sin él, pero aquí es precisamente donde comienza la reconstrucción de la autenticidad. Un ejercicio práctico es revisitar recuerdos sencillos que te gustaba hacer antes de preocuparte tanto por la aprobación, que te hizo perder la noción del tiempo. Esto ayuda a reactivar pistas sobre tu identidad original. Y cuando empiezas a reconectar con eso, te das cuenta de que parte de tu agotamiento no era falta de fuerza, era falta de permiso para ser tú mismo. Cuando empiezas a avanzar hacia algo más auténtico, la paz inmediata no siempre llega, a menudo llega la incomodidad porque el cambio significa romper viejas expectativas, y esto activa la culpa, el miedo e incluso el juicio tanto interno como externo. El agotamiento emocional, aquí, toma otra forma, no es solo cansancio por lo que has vivido, sino tensión por lo que empiezas a cuestionar. La culpa aparece como una voz que dice estás siendo egoísta, estás cambiando demasiado, no deberías pensar así. El miedo intenta arrastrarte de vuelta a lo conocido, aunque lo conocido te agote, y el juicio, a menudo silencioso, puede venir de las personas que te rodean o de tu propia mente. Esto crea una sobrecarga emocional temporal, porque estás rompiendo un antiguo patrón de recompensa biológica. Un paso importante aquí es no confundir la incomodidad con el error. Que algo sea incómodo no significa que esté mal. Anota tus cambios recientes y apunta cuáles generan más resistencia interna. En vez de apartarte inmediatamente, pregunta: ¿es esto un miedo al cambio o un así de que me estoy alineando conmigo mismo? Esta distinción lo cambia todo. Y poco a poco, empiezas a darte cuenta de que la incomodidad forma parte de la transición, no del fracaso. Después de la incomodidad, no hay una gran recuperación inmediata. Lo que ocurre en la práctica, son pequeñas decisiones, casi invisibles, pequeños actos de verdad que empiezan a reconstruir tu relación contigo mismo. Y aquí es donde el agotamiento emocional empieza a perder fuerza, porque dejas de vivir en automático y empiezas a actuar con intención. Estos actos no tienen por qué ser grandilocuentes, a veces es decir no sin justificar demasiado, otras veces es elegir descansar sin culpa. O simplemente admite para ti mismo lo que realmente sientes, sin intentar suavizarlo. Cada una de estas opciones reduce la sobrecarga interna y aumenta la alineación. Y esto afecta directamente a tu recompensa biológica, porque el cerebro empieza a reconocer la coherencia. Un ejercicio sencillo es elegir una sola situación al día para actuar de forma más auténtica de lo habitual. Solo una, y observa que cambia internamente. Puede haber incomodidad, sí, pero también puede surgir una nueva sensación de presencia. Poco a poco, estos pequeños actos suman algo más grande: preparar el terreno para construir una vida que no te agote. Llega un momento en que la pregunta cambia. Ya no es ¿cómo aguanto esto?, sino ¿por qué estoy experimentando algo que me agota? Y este cambio de conciencia es profundo, porque te saca del modo supervivencia y te pone en modo construcción. El agotamiento emocional ya no es solo un problema que hay que soportar y se convierte en un asilo de dirección. Crear una vida que no te agote no significa vivir sin desafíos. Significa vivir con alineación. Aquí es cuando el esfuerzo y el sentido van de la mano. La sobrecarga disminuye no porque todo se haya vuelto ligero, sino porque has dejado de violarte internamente. La recompensa biológica vuelve a tener sentido, y la anedonia empieza a perder espacio para momentos reales de presencia. Ahora, la reflexión es simple y directa: ¿que en tu vida necesitas ajustar para que ya no tengas que abandonarte para continuar? ¿Dónde sigues sosteniendo versiones antiguas de ti mismo? ¿Y qué pasaría si empezaras a elegir, aunque sea en pequeños pasos, una vida más acorde con tu autenticidad? Estas preguntas no ponen fin al proceso, inician una nueva forma de vida. Si has llegado hasta aquí, quizá algo dentro de ti ya no pueda desver esta idea. El agotamiento emocional no siempre es sobrecargar. A menudo se trata de desconectarse en exceso. Desconexión con quién eres, con lo que sientes, con lo que realmente tiene sentido. Y esto, poco a poco, drena tu energía, tu motivación e incluso tu percepción del placer. Ahora, merece la pena parar y reflexionar honestamente: ¿qué es lo que estás sosteniendo en tu vida solo por costumbre? ¿Dónde vives más por expectativa que por elección? ¿Y cuántas pequeñas verdades has estado ignorando para seguir trabajando en automático?
Estas preguntas no son fáciles, pero son precisamente las que abren espacio para un cambio real. Quizá la forma de no hacer más. Pero empieza a vivir con más intención. Pequeñas decisiones alineadas, momentos de presencia, elecciones más conscientes. No es una transformación instantánea, es una reconstrucción gradual de tu autenticidad. Y, poco a poco, lo que hoy parece peso puede transformarse en dirección. Si este vídeo te ha parecido lógico, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Aquí no hablamos solo de cansancio, sino de conciencia, identidad y reconstrucción interna. Y quizá el siguiente paso en este camino sea en contenido que te haga ver aún más claramente lo que has estado ignorando en silencio.